Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Gonzalo y os traigo una pequeña rutina, ¿de acuerdo?, de ejercicios y juegos que podemos hacer en casa, sobre todo para involucrar a los más pequeños. Sean pequeños, sean mayores o sean medianos, van a poder participar en los juegos. Intentad siempre hacérselo lo más lúdico posible, ¿vale? Hay juegos que se puede intentar competir, juegos con los que se puede intentar cooperar, así que os los voy a plantear todos y a partir de ahí vosotros solamente tenéis que elegir pues el que más os guste ese día o los que más os gusten el día que sea, ¿de acuerdo? De modo que todos estemos lo más activos posible en casa. Como yo no tengo nadie que me ayude, vamos a intentar echarle un poquito de imaginación, ¿vale? Los primeros ejercicios que vamos a intentar hacer son casi todos en plancha o casi todos un poco de refuerzo de zona media del cuerpo. Lo más importante es que intentéis darle un poquito de imaginación a esto, ¿de acuerdo? Y que siempre imaginéis otra persona jugando conmigo, ya sea pequeño, mayor o mediano. Entonces lo que vamos a intentar al principio, en posición de plancha, puedes apoyar los pies o apoyar las rodillas. En el otro extremo de esta toalla, o una cuerda, o una goma, o algo que sea similar, lo que vamos a intentar es tirar fuerte, sin llegar a romperlo, a ver quién puede intentar desequilibrar a la otra persona. Entonces desde aquí yo cogería desde un extremo, la otra persona cogería del otro extremo y trataría de, tirando del objeto, tratar de traerle hacia mi terreno. Otro juego al que me gusta mucho jugar, sobre todo con los pequeños de mis primos, es intentar darle la vuelta al muerto. Lo que podemos intentar hacer es tumbar al pequeño o al mayor, o a la pequeña o a la mayor, en el suelo. Él o ella tiene que hacer toda la fuerza posible contra el suelo y nosotros trataremos de darles la vuelta. Lo podemos hacer boca arriba, lo podemos hacer boca abajo, o incluso si son varios los hijos, lo que podemos intentar es hacer levantar a papá o mamá de un lado y darles la vuelta. La idea es intentar mantenerse en el suelo tumbados, ¿de acuerdo? Explicarles que con las piernas separadas y los brazos separados se tiene un poquito más de fuerza contra el suelo y de ese modo va a ser más difícil. Otra posibilidad, por ejemplo, para los más pequeñitos, es en un pasillo intentar hacer carreras de relevos, ¿sí? Ahora, vamos a intentar, para que le motiven un poquito más al terreno lúdico, que se imaginen un animal y todos queremos intentar ir como si fuese ese animal. Podemos hacerlo uno contra otro, podemos hacerlo cooperativo, de intentar hacerlo en el menor tiempo posible entre los dos, etc. Animales, los que queráis, desde gatear, serpentear, ir como si fuésemos un cangrejo apoyando manos y pies, lo que queráis, siempre y cuando sea intentando levantar el culillo del suelo o intentar simular el animal que ellos quieran. Vale, dentro de la posibilidad de entrenamiento podríamos entrenar muchísimas cosas. Una de ellas es el equilibrio y la propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tienen las articulaciones para estabilizarse, grosso modo. Entonces vamos a intentar, por ejemplo, empezar con los más chiquititos desde los dos apoyos, ¿de acuerdo? Y que toquen los artículos que nosotros les coloquemos sin perder el equilibrio. ¿Formas de hacerlo más complicado? A la pata coja, tocándolos sin necesitar de la otra pierna. Y otra posibilidad, si queréis darle un toque más educativo, ¿de acuerdo?, es, por ejemplo, ponerle número y colores. Imaginaos, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Y de ese modo tendría que tocar el 1, el 3, el 2, y se lo hacemos mucho más participativo también a ellos. O colores, intentando colocarle quizás uno detrás también, de modo que los de delante y detrás sean colores y los de los lados sean, por ejemplo, comida. Entonces, si le decimos macarrones, tendrán que tocar uno de los lados y un color adelante o atrás. Y a partir de ahí, todo lo que queráis darle una vuelta, seguro que suma muchísimo. Siguiendo un poquito con la idea de la agilidad y la propiocepción, lo que podemos intentar también es plantearles diferentes carreras de relevos en ese pasillo en el que hemos hablado antes, pero con diferentes objetivos. Por ejemplo, ir saltando a la pata coja o ir saltando con los dos pies. Si queremos complicárselo, siempre podemos añadirle diferentes objetos. Y además, si queréis hacérselo más interesante, podemos intentar ponerle normas a los objetos. Por ejemplo, si el objeto es cuadrado, deberán saltarlo a dos pies. En cambio, si es redondo, a lo mejor deben saltarlo a una sola pierna. Y de ese modo también le damos un poquito de trabajo a su agilidad mental
y tratar de hacerlo quizás lo más rápido posible. Si lo hacéis de ida y vuelta, puede ser incluso más interesante porque el orden se lo cambia. Entonces tienen que estar pensando y actuando de diferente manera. Vale, otra alternativa también para trabajar ese equilibrio y esa propiocepción es saltar un objeto en el mismo sitio de diferentes maneras. Podemos saltarlo a 2 pies, podemos saltarlo a 1 pie, podemos intentar saltarlo con los ojos cerrados, ¿de acuerdo? Acordaos siempre que los más pequeñitos quizás les tenemos que ayudar con las manos, pero también pueden saltarlo con los ojos cerrados, de modo que su apoyo con los pies sea un poquito menos estable y que ellos lo vayan trabajando. Ahora, diferentes posibilidades, las que queráis. Podemos intentar colocar diferentes alturas, podemos trabajarlo aquí, aquí o aquí, y esto imaginaos que podría ser un brick de leche, un brick de zumo, ¿de acuerdo? Y podríamos saltarlo con los ojos cerrados o los ojos abiertos, ya fuese a una pierna, a 2 piernas, ¿de acuerdo? Y mantener también la posibilidad de la diferente dirección. Podemos saltarlo de lado a lado o de adelante a atrás. Un juego en el que se trabaja no solamente la fuerza, sino la agilidad, la propiocepción y el equilibrio. Es un juego al que me gusta llamar que no se caiga el globo. Yo no tengo globo, pero he cogido una bolsa que tarda bastante en caer. Os voy a explicar diferentes variantes. Por ejemplo, en plancha, uno con otro. Imaginaos que sea un no caiga, ¿sí? En plancha, intentando mantener junto con mi compañero, con mi pareja, ¿vale? Que ese globo nunca toque el suelo, ¿de acuerdo? De modo que yo le doy una vez y él le da otra vez, ¿sí? Pues siempre hay una interactuación. Y a partir de aquí, mis posibilidades. Una de ellas puede ser colaborativo con todos en la familia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, haciendo un corro y tratando de, con las rodillas, hacer que entre todos, ¿de acuerdo?, el globo nunca caiga al suelo. Y a partir de ahí, 1000 variantes. Imaginaos que es una competición, uno contra otro, y tratamos de pasárselo sin utilizar las manos, solo utilizando los pies, solo utilizando las rodillas, el cuerpo o incluso la cabeza, ¿de acuerdo? Y de ese modo se lo hacemos muchísimo más divertido. Acordaos siempre, sobre todo los pequeñitos, que no podemos jugar cerca de objetos que se puedan romper o donde nos podamos hacer daño. Si disponemos de mucho espacio o de un espacio relativamente grande, podemos hacer diferentes circuitos, sobre todo con los más pequeñitos, que seguro son los que mejor lo disfrutan. Solamente con colocarles 3 sillas, ¿de acuerdo? Y se lo podemos hacer a modo de aventura, como que si tuviesen que rescatar la bandera de algún sitio o llegar a X objetivo, podemos intentar hacerles pasar por encima de la silla y por debajo de la silla. Imaginaros 3 sillas en línea. La primera tienen que pasar por arriba, la segunda por abajo y así sucesivamente. Acordaos, sobre todo, aunque eso sé que el sentido común está presente siempre, a los más chiquitos, ayudarles a que puedan subir. Y, por ejemplo, el premio puede ser que tienen que volver con algo agarrado en las manos y que esa mano, por ejemplo, no la pueden apoyar. O, por ejemplo, un pañuelo, ¿de acuerdo? Y el pañuelo lo tienen que llevar atado al brazo. La variante que vosotros queráis darle, seguro que les hace disfrutar muchísimo y divertirse un montón. Vale, como propuesta de juego para, sobre todo, los más mayores, que son un poquito más brutotes, ya sean chicos o chicas, ¿de acuerdo? Intentar, por ejemplo, traerles al lado de nuestra línea, ¿de acuerdo? Imaginaos que nos colocamos a este lado de la línea, nos cogemos una o 2 brazos, el uno con el otro, y desde esa línea tenemos que intentar, mediante la fuerza, traerles hacia nuestro sitio. Podemos también, si tenemos la posibilidad, de trazar, imaginaos, un círculo, ¿sí? Y ahora vamos a intentar, igual, del mismo modo, traerle y meterle dentro del círculo con 1 o con 2 pies. Más posibilidades, que estemos dentro del círculo, ¿sí? Y tengamos que hacernos fuertes y desde fuera nos empujen para intentar sacarnos del círculo. Pero nosotros nos queremos proclamar reyes del círculo o reyes de la montaña, que sería como se llama el juego, y mantenernos aquí dentro. ¿Lo podemos hacer con los más pequeñitos? También, lo único que no vale levantarles para sacarles del círculo. Otro juego que podemos hacer de fuerza, por ejemplo, es el clásico tulipán, si tenemos el espacio suficiente, ¿de acuerdo? Ya que es un pilla-pilla, entonces esto solamente se limita a aquellos que tengamos un poquito más de espacio. Ahora, ¿cómo se lo podemos hacer un poquito diferente? Normalmente el tulipán es colocarse con las piernas abiertas, los brazos abiertos, y cuando nos toquen nos liberan de esa posición
y podemos seguir corriendo. Ahora, ¿cómo podemos también colocarnos en tulipán? Pues por ejemplo, en una sentadilla, ¿de acuerdo? Manteniéndonos aquí, y cuando nos toquen podríamos liberarnos, pero hasta entonces estamos trabajando un poquito la fuerza. Por ejemplo, también podríamos colocarnos en posición de plancha, y cuando, si queréis hacerlo un poquito más lúdico, nos salten por encima, podríamos estar liberados. También podemos hacerlo simplemente que nos toquen, o si tenemos fuerza suficiente y son mayores, podemos colocarnos en posición de plancha y solamente se salvarán cuando alguien pase por debajo, y de ese modo lo hacéis seguro mucho más divertido. Vale, de nuevo, sobre la agilidad y la velocidad. Podemos colocarnos en un mismo pasillo, 2, 3 personas, según los que seamos en casa, con las piernas abiertas. Todos tendremos que tener suficiente espacio, de modo que hay uno que tiene que intentar correr de un lado al otro del pasillo sin pisarle la pierna a nadie. Es bastante divertido por la tensión que te da el que te vayan a pisar una pierna. Y ahora, imaginaos que tengo 2 personas a los lados, ¿de acuerdo? Tendrían que pisar en este hueco, en este hueco, en este hueco, etc. ¿Vale? Ahora, imaginaos que empezamos desde aquí y van para allá, ¿de acuerdo? La persona que corre hacia allá se colocaría en la última de la fila y yo tendría que levantarme y correr hacia allá. De modo que siempre tenemos un camino de ida y un camino de vuelta. Por último, un juego que se le puede hacer bastante lúdico porque tienen que estar pensando constantemente. 2 colocados espalda con espalda y tenemos que intentar correr en la dirección opuesta. Ahora vamos a pensar que decimos números y letras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces, si alguien dice un número, ¿sí?, esta persona correría a intentar tocar la pared lo antes posible y la persona que es la letra se tiene que dar la vuelta y perseguirle antes de que toque la pared. Si por el contrario se dice una letra, se seguiría el mismo proceso, pero al revés, la letra correría hacia su pared y el número tendría que perseguirle. Y con esto, según la edad que tengan, se lo podéis hacer incluso más complicado, con números pares y números impares, o quizás haciéndoselo con sumas, que el número tenga que ser el resultado de una suma. Explico, pares e impares, y yo digo 2 más 2, pues los que son 4, los que son pares, tienen que correr y los impares tienen que perseguir. También se lo podemos hacer con colores y números, con comida y bebida, y ahí ya está vuestra imaginación para darle toda la posibilidad y toda la variedad posible. Como veis, son muchas las posibilidades con las que podemos hacer partícipes a los niños de la actividad física. Hoy lo hemos enfocado un poquito más a juegos, sobre todo más hacia niños más pequeñitos, y el domingo pasado, si buscáis en nuestro canal de YouTube, seguro que veis la que hicimos, que intentábamos hacerlo un poco más para niños más mayores o pequeñas opciones para niños más pequeños. Las dos están bien y todo lo que vosotros queráis realmente está bien, siempre y cuando ayudemos a que ellos se muevan desde lo antes posible para que se mantengan siempre activos, fuertes y sanos. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo de seguirnos, espero que tengáis muy buen día y espero que todos disfrutéis en familia de estos juegos o de los que sean. Un saludo.